Invitamos a nuestro conferencista Carlos Gustavo García Benavides para que nos brinde la teleconferencia internacional denominada Marketing Global, accediendo al mercado de Ecuador, que tenga a bien presentarnos, dándole la bienvenida a todos los docentes y a los alumnos de la Escuela de Marketing Global y Administración Comercial y a todos nuestros invitados también que están desde diferentes partes del mundo expectando esta conferencia. Adelante, Magíster Carlos Gustavo García Benavides. Muchas gracias, Iván, por la presentación. En verdad es un gusto para mí poder participar en esta actividad. Quisiera comenzar agradeciéndole al doctor Carlos Cavani Grau por la invitación a esta videoconferencia. En verdad es un honor para mí participar en esta actividad de la Escuela Profesional de Marketing Global y Administración Comercial de la Universidad Ricardo Palma, de la cual soy egresado, y agradecerte también a ti, Iván, por la invitación, y es, como les digo, un honor para mí poder acompañarlos, estar con ustedes el día de hoy, y básicamente vengo a hablarles de cómo se accede al mercado ecuatoriano, ¿no? Ecuador, país fronterizo con el Perú, es un lugar muy interesante para hacer negocios, sobre todo en la coyuntura actual, en la cual Ecuador se ha abierto económicamente luego de un periodo en el cual el comercio estuvo restringido, ¿no? Durante la administración pasada y la anterior a esa, el Perú, Ecuador tuvo una política restrictiva con respecto al comercio. Esto ha variado y ahora ofrece muchas oportunidades para hacer negocios. El día de hoy me voy a centrar en 4 puntos que quiero que ustedes se lleven consigo. En principio, conocer cuál es la economía y cuál es la relación bilateral que tiene Ecuador con el Perú. Es muy importante conocer en qué ambiente de negocio nos desenvolvemos. Y los indicadores económicos nos dan grandes luces acerca de cuál es la aproximación que tenemos que tener con relación al mercado. Luego quisiera hablarles de las oportunidades comerciales para las exportaciones peruanas en el Ecuador. Es muy importante saber, ya analizando las estadísticas económicas, en qué sectores podemos incorporarnos dentro de la cadena de valor que tiene Ecuador o cómo podemos encontrar oportunidades comerciales en nichos específicos. Un factor importantísimo también es conocer el aspecto cultural del ambiente de negocios. Es decir, conocemos primero cuál es la situación económica del país, luego identificamos las oportunidades. Tercero, sabemos cómo interactuar con la contraparte de negocios, que es muy importante. Y luego les quiero presentar cuáles son las responsabilidades de la oficina comercial, es decir, cómo usarnos, cómo trabajar con nosotros para poder colocar nuestros productos en el Ecuador. Hace algunos años, la doctora Carmen McCoy escribió un libro que se llama Diccionario para el Pueblo. Este libro recoge las enseñanzas de un prócer de la independencia, Juan Espinosa de los Montero y Lanza. Él escribió este libro para que los ciudadanos de una república supieran cuál era la estructura de su gobierno y cómo debían usarlo. Y ustedes tienen dentro de la estructura del gobierno las oficinas comerciales, las cuales pueden ser un aliado de negocios importantísimo. Así que hay que conocer nuestro estado, hay que saber cómo usarlo y sobre todo para ustedes que están en el área de marketing global y de administración de los negocios internacionales, es importantísimo saber a quién recurrir, quiénes son sus aliados en el exterior y así facilitar su trabajo.
Radiografía económica y comercial de la relación bilateral con el Ecuador. Aquí yo les quiero presentar ciertos indicadores económicos que dan una perspectiva de cuál es la diferencia, cuáles son las distancias en términos económicos que existen entre Ecuador y Perú, ¿no? Por ejemplo, vemos un PBI nominal que es casi la mitad de lo que tiene el Perú. Un PBI per cápita que también está por debajo del valor que tiene el Perú, pero consideremos también que la población de Ecuador es mucho menor que la de Perú, ¿no? Si hacemos la diferencia entre PBI dividido entre el número de habitantes, vamos a poder ver esta relación que existe entre los países, ¿no? Ecuador es un país pequeño frente al Perú, que es un país mucho más grande, ¿no? El crecimiento promedio del Ecuador entre el año 2016 y el 2020, podemos ver estas diferencias. Ahora la coyuntura económica va a hacer que estos indicadores se ajusten, pero en cierta medida, a través del tiempo, nos da una idea de cuál ha sido el desenvolvimiento económico de Ecuador frente al Perú. También vemos aquí la inflación promedio que existe en ambos países. En el caso de Ecuador, Ecuador es una economía dolarizada con cierta estabilidad en términos de precios, ¿no? Las exportaciones de bienes, en el caso del Perú y en el caso de Ecuador, Ecuador casi tiene la mitad de las exportaciones del Perú, ¿no? Este es un país que nos indica que las diferencias son grandes, ¿no? Con respecto al Perú. Existe también gran parte de importación de bienes, ¿no? Aquí también podemos ver las diferencias. El tamaño del comercio de bienes, ¿no? 38 mil millones frente a 75, ¿no? Entonces ahí hay diferencias grandes. También vemos un indicador que es interesante, ¿no? El arancel promedio simple o la nación más favorecida, ¿no? En el caso de Ecuador es 12%, mientras que en el caso del Perú es 2%. El Perú es un país mucho más liberalizado en términos de aranceles. Podemos ver los índices de competitividad. En el caso de Ecuador está en el ranking 90, esto en el análisis de 140 países, mientras que el Perú está en el 65, y el índice de Doing Business ubica a Ecuador en el puesto 129 de 190 países, mientras que el Perú está en el 76. Es decir, esto nos da una idea de que vamos a enfrentar algunos problemas para la exportación. Es un país en el cual hacer negocios es un poco más complicado, pero no imposible, y además ofrece grandes oportunidades para las exportaciones del Perú. La balanza comercial. Las exportaciones del Perú en el año 2021, y estoy utilizando años cerrados para poder tener una idea coherente de cuál ha sido la evolución del comercio, ¿no? En el caso de las exportaciones del Perú en el año 2021, alcanzaron los 945 millones de dólares. Las importaciones que se hicieron del Ecuador fueron de 664 millones. Esto nos da una balanza comercial favorable para el Perú de 281 millones de dólares y un intercambio comercial bastante interesante, ¿no? De 1.609 millones de dólares. Tenemos que ver que el Perú exportó al mundo en el año 2021 58.018 millones de dólares. Esto corresponde al 30% de estas exportaciones fueron productos no tradicionales. En el caso de ProPerú, nosotros estamos encargados de las exportaciones
de carácter no tradicional. Y vemos que la composición de estas exportaciones llegaron al 30%. En el caso del Perú, el Perú exportó a Ecuador 945 millones de dólares el año 2021, como les había dicho en el cuadro anterior. Y el 90% de estos productos son no tradicionales y corresponden en su mayoría a pequeñas y medianas empresas, ¿no? Esto nos lleva a ver que en el caso de Ecuador es un mercado que demanda productos no tradicionales. Es un campo muy fértil para nuestras exportaciones no tradicionales y especialmente para las pymes, ¿no? Es un mercado muy interesante. Ahora, con relación a la evolución de las exportaciones del 2020 con respecto al 2021, hemos conseguido un crecimiento de estas exportaciones, ¿no? En el caso agrario hemos podido crecer 21%, en el textil 77%, en el pesquero 58%, en el químico 32%. El año 2021 ha sido un año muy bueno para nosotros en términos de las exportaciones, en casi todos los sectores más importantes que tiene el Perú en el caso de su composición de exportaciones, ¿no? Vemos que hay una gran concentración de exportaciones del Perú hacia Ecuador en el sector agrario, tanto de producto terminado cuanto de insumos para la elaboración de alimentos. Eso es lo interesante del trabajo y de la estrategia seguida en este mercado, ya que nos permite encadenarnos a sus procesos productivos, ser parte de, y somos grandes proveedores a la industria de alimentos del Ecuador. Otro sector interesante de exportaciones ha sido el químico. Corresponde al 26.5% de todas las exportaciones que realizamos al Ecuador. Otro sector que le sigue en importancia es el sidero metalúrgico, con 17.7%. El metalmecánico, 7.3%. Aquí estamos trabajando muy duro para este año 2022 porque identificamos que el sector minero se está activando en el Ecuador y queremos encadenarnos con nuestros proveedores al sector minero, tanto de bienes cuanto de servicios. Así que ese va a ser un reto para el trabajo de la oficina este año, ¿no? Y el sector textil también es un sector importante, aunque Ecuador cuenta con un sector textil, este no cubre las necesidades del mercado y creemos que podemos posicionarnos muy bien en este sector. Hemos tenido recientemente una misión de confeccionistas de Gamarra y les ha ido muy bien, ventas potenciales de $2 millones en 3 días de participación. Así que nosotros, como oficina comercial, queremos que nos visiten las empresas. Nosotros hacemos las gestiones, pero nosotros no producimos nada. Necesitamos trabajar de la mano con el exportador peruano para poder elevar el número de nuestras exportaciones. Aquí les voy a dar algunos ejemplos con relación al sector agro. En el caso del 2020 hemos exportado 176 partidas que corresponden a la producción de 176 empresas. En el 2021 tuvimos un bajón en términos de partidas, pero no en el número final, ¿no? Hemos tenido 173 partidas de exportación y hemos incrementado el número de empresas que exportan a este mercado. Contamos en el 2021 con 190 empresas que han exportado al Ecuador. Ahora, ¿cuáles son las principales partidas exportadas? Las demás preparaciones utilizadas en los alimentos. El año 2020 exportamos 124 millones, mientras que el 2021 lo hicimos con 176 millones, un incremento importante, ¿no? Salvados y moyuelos,
fue otro de los productos top que tuvimos en el 2021. Galletas y dulces también fue un sector un subsector que impulsamos, alcanzamos los 13 millones de dólares de exportación. Preparaciones compuestas para animales alcanzaron los 12 millones de dólares. Esto es porque nos estamos encadenando en la producción que tiene, en la gran producción camaronera que tiene el Ecuador. Y estamos proveyendo todos los insumos de alimentos para la cría del camarón en el Ecuador. Así que es un sector muy interesante y este año también lo vamos a impulsar, ¿no? Y las melazas de caña, en las cuales también hemos crecido en 2 millones de dólares. En el caso del sector pesquero, bueno, el sector pesquero es un sector particular, ¿no? Depende de las condiciones climáticas. Cuando el mar se calienta, los pescados, los peces huyen, ¿no? Entonces, es poco lo que podemos hacer ahí dependiendo de las condiciones climáticas, ¿no? Los americanos tienen una frase, dicen God's will, ¿no? Depende de Dios. Entonces, pero de todas maneras, siempre trabajamos este sector, es interesante. Vemos que en el 2021 habíamos exportado 21 partidas, mientras que en el 2021 hemos exportado 22 partidas. En términos de empresas, en el 2020 tuvimos 48 empresas peruanas exportando a este mercado en este sector, y en el año 2021 46. ¿Cuáles han sido nuestras exportaciones más importantes? Harina de pescado, filetes congelados, harina, polvo y pellets, grasas y aceites de pesca y anchoas, ¿no? Han sido los principales productos que hemos podido colocar en el mercado ecuatoriano. En el caso del sector químico, hemos alcanzado exportaciones de 219 millones de dólares el año 2021. Esto es un incremento en el 32.9% de las exportaciones con respecto al año 2020. Hemos exportado el año 2021 475 partidas, es decir, 25 partidas más que el año 2020. Y hemos también tenido un incremento en las empresas que han colocado sus productos en este mercado. En el 2020 tuvimos 427 empresas, mientras que el 2021, 471 empresas. Las partidas más exportadas han sido los demás agentes para suministros, las demás placas y láminas, los demás medicamentos, las placas, láminas, y también el alcohol etílico. Esos han sido los principales productos que hemos podido colocar en este mercado en el sector químico. En el sector manufacturas hemos también tenido un crecimiento muy importante el año 2021, con un crecimiento del 59.9%. Esto representa 244 millones de dólares exportados al Ecuador en el sector manufacturas, ¿no? Como les comentaba, este sector principalmente está compuesto por proveedores a la minería, y con los desarrollos mineros que está teniendo Ecuador, nos estamos encadenando en esos procesos productivos y promocionando nuestra oferta exportable de bienes y servicios que sirven a la minería en el Ecuador, ¿no? Hemos tenido un incremento en el número de partidas exportadas, así como de empresas que exportan. Los principales productos han sido alambre de cobre refinado, placas y baldosas, latas para cerrar, papel y antimonio en bruto. Con respecto al sector textil, también hemos tenido un incremento en el sector
textil de las exportaciones, alcanzando los 58 millones de dólares el 2021. Esto es un incremento del 77.7% con respecto al año 2020, ¿no? Partidas exportadas, el 2021 estamos en 293 frente a los 258 partidas que exportamos el 2020. El número de empresas también se ha incrementado y los principales productos de exportación han sido telas sin tejer, los demás tejidos de punto, los demás cables de filamento, los demás t-shirts de algodón y demás tejidos de algodón. Bueno, con eso concluimos la parte de comercio y quisiera hablarles también de uno de los aspectos de responsabilidad de la oficina, que son las inversiones en el Perú, de los ecuatorianos en el Perú, ¿no? Nosotros, como parte de nuestras responsabilidades, promovemos las inversiones ecuatorianas en el Perú. Y en este momento existen alrededor de 100 empresas ecuatorianas o con participación de capitales ecuatorianos trabajando en el Perú. Eso es importante, hay que mantenerlo en el tiempo y hay que incrementarlo también, ¿no? Dentro de los sectores en los que se desempeñan este tipo de inversiones están en el sector financiero, industrial, comercio, servicio, transporte, construcción y turismo. Como ven, la inversión ecuatoriana está bastante diversificada en el Perú y eso es muy importante para nosotros, ¿no? Las empresas ecuatorianas registraron inversiones en Perú por 161 millones de dólares durante el año 2021 y han acumulado a la fecha 2.500 millones de dólares en inversión. Esto es bastante importante para nosotros y es lo que nos empuja a trabajar en esta relación bilateral, económico-comercial que tenemos con el Ecuador. Ahora, dado este panorama, ¿cuáles son las oportunidades comerciales para las exportaciones peruanas en el Ecuador? El Ecuador es el sexto socio comercial del Perú en Latinoamérica y el 14º en el mundo. Nosotros exportamos a Ecuador alimento balanceado y envases de hojalata para atender la demanda de industrias de langostino y conservas de atún. Como les decía, la estrategia es encadenarnos dentro de sus procesos productivos. Ecuador tiene producción, a diferencia de los países del Caribe o en el caso de Panamá, ¿no? Aquí existe industria y la estrategia nos ha hecho virar hacia la incorporación de los productos peruanos en la cadena de valor de la producción de Ecuador. Y es en ese sentido en el que estamos aumentando nuestras exportaciones. Por ejemplo, en el caso de barras de alambre de cobre hemos crecido 256%, ¿no? La exportación de neumáticos explosivos por este desarrollo minero que está teniendo el Ecuador. A mí me sorprendió mucho cuando llegué a trabajar a Panamá, saber que el Perú es uno de los más grandes exportadores de explosivos, ¿no? Me tocó verlo en la construcción del Canal de Panamá, donde pudimos colocar muchísimos explosivos peruanos en el proceso de construcción de la ampliación del Canal de Panamá, ¿no? Otra de las industrias que crecen en el Ecuador son de lubricantes, de cerámicos, textiles, galletas, la exportación de alimento para langostino. Como les decía, Ecuador es un gran productor de langostino y de conservas de atún. En el caso del langostino, nosotros proveemos el alimento que estas larvas ingieren para alcanzar el tamaño de exportación que el mercado internacional requiere del Ecuador, ¿no? Ecuador exporta anualmente camarones y conservas de atún. Nos hemos insertado en la cadena de valor mediante la exportación de alimento balanceado, harina de pescado, los envases de hojalata para la fabricación de conservas de pescado también han sido importantes. Ecuador exporta bananas y flores. En ese caso, nosotros estamos también exportando abonos, minerales y fertilizantes,
¿no? Es ante la crisis que está sufriendo el mundo, vamos a tener que proveer alguno de estos insumos y yo creo que los números van a crecer para nosotros en el caso de los fosfatos y calcios que se exportan a este mercado. Bueno, ya hemos conocido cuál es la relación bilateral, económica y comercial del Ecuador. Cómo nos diferenciamos en términos de tamaños de mercado y de la solidez de nuestras economías. Pero un factor importante para cerrar el negocio no es solamente conocer los números, es también interactuar con la contraparte de negocios. Y para esto es importantísimo conocer los aspectos culturales del ambiente de negocios que existe en el Ecuador. ¿Cómo vamos a hablar con nuestra contraparte? ¿Cómo nos vamos a dirigir hacia ellos? Es importante conocer cómo ellos adquieren el conocimiento y procesan la información que reciben, ¿no? En el Ecuador son, yo diría, dos países, ¿no? La costa y la sierra, con dos culturas de negocios completamente diferentes. En el caso de la sierra, no son muy abiertos a recibir información de otras fuentes que ellos no conozcan. Hay que convencerlos, hay que explicarles, ¿no? Son demasiado tradicionales. En el caso de esto en términos generales, ¿no? En el caso de la costa, Guayaquil principalmente es su provincia comercial, la más dinámica, la más productiva, ¿no? En el caso de la sierra, Quito, por ejemplo, está la burocracia del país, aunque hay industrias también concentradas en cueros, alimentos, pero hay que ver cómo conversamos con ellos, ¿no? Hay que entenderlos y tratar de presentar nuestra oferta exportable de la mejor manera posible. En este país son bastante politizados. Luego que Correa dejó el gobierno, existen dos tendencias, ¿no? Quienes apoyan, quienes están en contra. En este momento tenemos al presidente Guillermo Lasso, él es mucho más abierto, es un hombre liberal en términos económicos y tratando de implementar un programa que permita al Ecuador deshacerse de estas barreras que hubo durante 15 años y poder modernizar el país, ¿no? En el caso de las estrategias de negociación, en la costa existe una respuesta inmediata a una negociación. Ellos son mucho más activos, más dinámicos, ¿no? En la sierra toman su tiempo, son más tradicionales, ellos son más analíticos, ¿no? Hay que convencerlos, hay que tener argumentos sólidos para poder orientar las compras que ellos realicen hacia nuestros proveedores, ¿no? En el caso de Ecuador hay muy poca gente educada fuera del país. Este es un país muy tradicional, como les decía, ¿no? Y tiene muy buenas universidades y mucha de su gente se prepara internamente, ¿no? En las universidades del país. Sistemas de valores. El principal elemento en la toma de decisiones es la familia y la extensión de la familia. Esto quiere decir, ¿cómo me va a afectar a mí el hecho de cambiar de proveedor? ¿Cómo va a afectar la producción de mi empresa y por ende mi ingreso familiar, ¿no? Ahora, si participo con alguien más en este negocio, la extensión de mi familia, mis socios, mis amigos, ¿no? ¿Cómo se van a ver afectados? Ellos son muy cautos en términos de tomar decisiones, desean conocer a la persona. Entonces, la relación personal es el centro de todas las relaciones. Si ustedes van a hacer negocios y han interesado al comprador y creen que hay una oportunidad real, lo mejor es tomarse un avión y conversar con él, ¿no? Establecer esa relación personal que le permita
ganar la confianza y por ende que él decida en que ustedes sean sus proveedores de bienes y de servicios. En el caso de Ecuador, el trabajo es un valor primordial, son muy trabajadores, y también existe clientelismo político, ¿no? Todavía eso existe en el Ecuador y, bueno, a veces puede ser una oportunidad de negocio, ¿no? En el caso de Panamá me tocaba ver que cada vez que había una campaña electoral, nuestras exportaciones de pavo crecían astronómicamente. Y era porque los votos se cambiaban por pavos. Entonces, encontramos el nicho de mercado y nos presentamos con nuestros pavos y nos fue muy bien, ¿no? Bueno, aquí todavía hay un proceso que va a tomar algunos años, pero bueno, existe clientelismo político. En los temas sociales, yo creo que como todo Latinoamérica existe una brecha importante entre los sectores ricos y pobres, ¿no? Y creo que el gobierno de Ecuador está trabajando para reducir esta brecha y poder llevar bienestar a sus ciudadanos. Ahora, con relación al ambiente de negocios, en cómo trabajar con el ecuatoriano, ¿no? Con relación a la puntualidad, citas y horarios, no existe puntualidad en el Ecuador, pero nosotros que estamos interesados en cerrar un negocio, sí debemos ser puntuales, ¿no? Es mejor esperar al comprador que el comprador nos espere a nosotros. Eso da una imagen acerca de la seriedad que tiene nuestra empresa en el Perú, ¿no? Con relación a las citas, es preferible coordinar reuniones antes de su arribo, confirme 2 semanas antes y reconfirme la semana anterior al viaje. Sería muy triste que ustedes lleguen al Ecuador a hacer negocios y su contraparte está fuera del país o está en otra ciudad y sería una inversión perdida, ¿no? Las negociaciones, en el caso de las sierras, son lentas y pueden ser más ágiles en la costa, ¿no? El guayaquileño es mucho más comercial, ¿no? Ellos están en la zona de puerto, ellos ganan pasando el producto de mano a mano de forma rápida. Entonces, ellos están acostumbrados a hacer negocios de esa manera. En el caso de la sierra, las negociaciones pueden ser más lentas, ¿no? Los negocios se hacen entre amigos, hay que generar esta confianza que les decía, que es importante. Ahora, esto parece un tema muy simple, pero he visto este gran defecto en gran parte de los exportadores peruanos que me visitan en Ecuador y que me han visitado antes en Panamá o que han ido conmigo a las misiones a Centroamérica o a República Dominicana. Por favor, trabajen su material, incluyan el código de país, la dirección. Las empresas invierten $1,000, $2,000 en producir catálogos, brochures, tarjetas, y al final del día van a una feria internacional, entregan su tarjeta y no hay código de país. El comprador no tendrá forma de contactarlos. Toda la inversión que hicieron para viajar en pasajes, en hoteles, en viáticos, va a ser inversión perdida. Así que por favor siempre consideren el código del país en todos los artículos promocionales, material promocional que ustedes produzcan, ¿no? En el caso de la negociación, de nuevo, hay que considerar un precio sujeto a negociación, ¿no? El ecuatoriano le gusta negociar y hay que tener un precio de negociación, ¿no? Así que es importante que ustedes consideren eso. Se valora la jerarquía. Otro de los errores que he visto en las empresas exportadoras peruanas es que envían a una persona del área de ventas, pero esta persona no tiene capacidad de decisión, no puede negociar un precio. Entonces, eso es un gran error.
se debe mandar a una misión a quien tiene el poder de decisión, el que puede negociar los precios, ¿no? También aquí se aprecia el respeto y la dignidad, como les decía, es una cultura muy tradicional, sobre todo en la sierra, ¿no? Así que no hay que criticar, por ejemplo, en público. Sí no siempre significa sí, solo es sí cuando firme el contrato. Aquí utilizan algunos mecanismos de negociación, como por ejemplo decirle al potencial comprador, te voy a enviar muestras. Mira, estas baldosas te las voy a enviar por DHL, me va a costar $1000 enviártela, pero ya que vamos a cerrar contrato y vas a pasar este producto por tu análisis de resistencia de materiales y cosas de esas, te lo voy a enviar. Si le dijo sí en el comienzo y sabe que usted va a comprometer $1000, es posible que le diga, mira, ¿sabes qué? Déjame pensarlo, después hablamos. Entonces uno confirmó que ese sí no era sí de verdad. Entonces hay que tener esos trucos en la negociación para poder ser exitosos, ¿no? Para poder dirigirse a los compradores que en verdad están interesados en su producto y trabajar con ellos, ¿no? Y descartar a los que tienen una respuesta ambigua, que no están seguros. Tal vez hay que utilizar otro tipo de estrategia con ellos para poder concretar el cierre del negocio. Otra de las cosas que es muy importante cuando uno trabaja en el exterior es familiarizarse con la historia, la cultura y los lugares históricos. Eso es muy apreciado por la contraparte, ¿no? Si ustedes van a viajar al Ecuador, les recomiendo, hay un libro que es de acceso público, lo produce la CIA, es el CIA Factbook. Están todos los detalles, la estructura del gobierno, cuántos habitantes tiene, qué parte de acuerdos comerciales el país ha firmado. Es una información bastante interesante. Entonces, traten de revisarla cada vez que viajen a un país. Es el CIA Factbook y les va a ser de mucha ayuda. En este país, el protocolo ordena que los funcionarios de alto rango y las personas mayores tienen preferencia, ¿no? Eso creo que se aplica a todos nuestros países. En el caso de los latinos, todavía tenemos el vicio de el hombre paga, ¿no? No nos hemos liberado de eso, pero en el caso de que usted sea una dama que viene a hacer negocios y usted va a pagar la cuenta porque su empresa así se lo ha pedido, haga arreglos con el mesero antes de pagar la cuenta, ¿no? Eso es algo que le sugerimos para que el comprador no se sienta comprometido a pagar, ¿no? El transporte, aquí no existe un tráfico excesivo, pero se deben tener en cuenta las distancias, ¿no? Aquí esta ciudad de Quito tiene muchos valles, es decir, uno tiene que subir una montaña para bajarla luego y llegar al valle. Entonces eso toma algo de tiempo y hay que tener en consideración las distancias. Los taxis funcionan bien, las plataformas de tecnología muy buenas, y los taxis locales tienen taxímetro. Los saludos, los hombres se dan la mano, en las fiestas trate de saludar a todos, sobre todo si usted es alguien de fuera, para tener la oportunidad de conocer, interactuar y hablar con las demás personas. Me pasa aquí que cuando hacemos un cóctel, no aquí, en los otros países en los cuales he trabajado, ¿no? Los peruanos se sientan con los peruanos. Y ese no es el objetivo de un cóctel. El cóctel es para circular, para conocer a los compradores, para conseguir su tarjeta, para establecer cierto contacto personal, establecer una amistad, ¿no? Al cóctel no se va a tomar, el cóctel es trabajo y existe una inversión detrás en la organización del cóctel, en el pago del salón en el hotel, así que es muy importante que circulen, ¿no? Y que no nos reunamos entre peruanos, hay que reunirse
con los compradores. Ese es el objetivo del cóctel. Aquí se usa el título y el apellido, se usa mucho el término licenciado, don e ingeniero. A mí me ha tocado que cuando voy a las exposiciones me dicen ingeniero, y yo no soy ingeniero. Tomar un título que a uno no le corresponde, eso es muy malo, ¿no? Y hay que hacer la aclaración. Aquí se usa licenciado, don, ingeniero, pero si ustedes quieren estar bien con su conciencia, es mejor aclarar, soy economista, soy administrador, qué sé yo, ¿no? Los gestos son de influencia latina, como en todos nuestros países. Lo que no podemos hacer en el Perú, tampoco lo podemos hacer aquí. Los regalos no son esperados. En el caso de que por la función de la empresa uno tenga que reunirse con un funcionario público, por ejemplo, es bueno llevar un pequeño souvenir, ¿no? Nada que comprometa al funcionario público, ¿no? Que lo ponga en una situación incómoda. Entonces traten de llevar un lapicero, un llavero, una cosa de esas, pero que no comprometa al funcionario, ¿no? Por ejemplo, si es una empresa de alimentos, necesita un registro sanitario, tiene que ir a la autoridad sanitaria y se presenta uno con una caja inmensa, el funcionario va a salir corriendo, ¿no? Entonces hay que ser muy cautos con eso. El clima, tropical, cálido y húmedo en la costa. Si van a hacer negocios en la costa, no es necesaria la corbata, ¿no? En el caso de la sierra es templado y frío, incluso en algunas épocas del año aquí usamos abrigo. El atuendo de negocios es por negocios terno, es por negocios en la costa, terno en la sierra, damas, siempre falda y blusa es lo recomendable, ¿no? Ahora, otro de los factores al hacer negocio en un país que no es el nuestro. Hay que conocer el calendario de feriados, de festividades del país en el cual uno opera. Esto parece muy elemental, pero lo he visto. Gente que programa una reunión con una empresa en Guayaquil el día de la independencia de Guayaquil. Llega al país, no hay nadie en la empresa, regresa al Perú y el jefe lo despide. Así que hay que ser muy cautos con el calendario del país y poder ver cuándo programamos nuestras reuniones. Ahora, ya hemos visto cuál es la situación comercial, bilateral, cuáles son las oportunidades de negocio en el Ecuador. Hemos tratado de descifrar la mente del empresario ecuatoriano al hacer negocios, al conocer el ambiente y la cultura de negocios en el Ecuador. Y ahora les quiero hablar acerca de la oficina comercial. ¿Quién es su aliado en el mercado exterior? ¿Quién los puede ayudar? Hay que conocer, como les decía, la estructura del Estado, las competencias que tienen cada una de las oficinas, cada uno de los departamentos, cada una de las agencias, ¿no? En el caso del comercio exterior, un aliado muy importante es PROMPERÚ. ¿Y cómo opera esta oficina comercial? Esta oficina comercial cuenta con un consejero económico comercial, que es la autoridad dentro de la Oficina Económico Comercial del Perú, en cualquiera de los países, de los 35 países en los cuales tenemos oficina y con los cuales ustedes necesiten interactuar, ¿no? El consejero comercial es un funcionario del Estado peruano acreditado ante el gobierno de un país para promover, asistir e informar a los empresarios peruanos y a los empresarios locales acerca de las oportunidades comerciales existentes en el mercado. Yo no solo trabajo con los peruanos, yo también, y el objetivo principal es trabajar con los empresarios del Ecuador. Yo me reúno con ellos, yo almuerzo con ellos, yo sé cuáles son sus problemas dentro de la empresa, necesito un proveedor de tal cosa, mira, me falló el despacho de estos alimentos y ahora necesito un proveedor alternativo. No te preocupes, aquí está el Perú para ayudarte, ¿no? Y es ahí donde identificamos las oportunidades comerciales. También se nos acercan empresas ecuatorianas y nos dicen, por favor, ¿podrías darme una lista de proveedores? Y nosotros con todo gusto le damos esta lista de proveedores, ¿no? Entonces, a veces los empresarios peruanos me tocan la puerta
y me dicen, ayúdame a exportar al Ecuador, y otras veces los empresarios ecuatorianos me dicen, ayúdame a identificar a un vendedor en el Perú. Así que trabajamos en los dos sentidos, ¿no? Las oficinas comerciales están a cargo de un consejero económico comercial seleccionado por concurso público y designado mediante resolución de PROMPERÚ. Nosotros en las 35 oficinas comerciales que tenemos, mis colegas son gente muy preparada, con amplia experiencia en el comercio internacional, y ustedes pueden recurrir a ellos con toda tranquilidad porque saben lo que hacen y lo hacen por mucho tiempo, ¿no? Así que yo les recomiendo, cuando ustedes tengan una misión comercial, ponerse en contacto en primer lugar con su oficina comercial. Y ahora, el consejero económico comercial podrá tener como ámbito de acción, además del país en el cual fue acreditado, otros países, dependiendo de la cercanía y la importancia que tenga en el mercado, en el marco de la estrategia institucional. En el caso mío, yo cubro Ecuador, pero también cubro Panamá y Honduras, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana, ¿no? 4 mercados adicionales al de Panamá más el de Ecuador, son 6 mercados. Y eso se da porque nuestra organización tiene esa flexibilidad para trabajar con un ámbito de acción, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades de la oficina de PROMPERÚ en el Ecuador? Nosotros somos responsables del estudio, planeamiento, formulación y ejecución de las actividades de promoción de las exportaciones peruanas, las inversiones y el turismo y la imagen país, ¿no? Ese es nuestro trabajo, nuestras áreas de responsabilidad. Nosotros actuamos en concordancia con las políticas emitidas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a través de PROMPERÚ. El trabajo que desarrollamos en el exterior es un trabajo articulado, ¿no?, entre el Ministerio de Comercio Exterior, quien diseña la política comercial del Perú, y a través de PROMPERÚ, ¿no? Nosotros somos su brazo en el exterior. Y esta es la forma en la que operamos, ¿no? Nosotros estamos bajo la sombrilla de PROMPERÚ. PROMPERÚ tiene 2 ámbitos de acciones. En el plano nacional, PROMPERÚ trabaja con las empresas exportadoras peruanas a través de la ruta exportadora. Diseña sus estrategias para los mercados en el exterior con coordinación con otras agencias gubernamentales, con los gremios, con las asociaciones, y también lo hace con la academia. Cuando nosotros necesitamos algún estudio o necesitamos algún análisis específico, recurrimos también a la academia para poder actuar de manera racional, lógica, ¿no?, con respecto a lo que tenemos que hacer en el exterior. En el exterior nosotros contamos con la dirección de las oficinas comerciales, y en este caso la OCEC Ecuador depende de la dirección de las oficinas comerciales de PROMPERÚ. Ahora, los pilares de nuestro trabajo. En principio, nosotros promovemos las exportaciones, es decir, queremos incrementar el valor de los montos exportados y también incrementar los productos que exportamos hacia otros mercados. Eso hace que la suma total de lo que ya exportábamos más lo nuevo a exportar incremente como resultado final nuestras exportaciones totales. También promovemos el turismo. Trabajamos con PROMPERÚ. PROMPERÚ tiene un área comercial y un área de turismo. Trabajamos con el área de turismo para incrementar el número de turistas que visitan el Perú. Y también PROMPERÚ cuenta con un área de inversiones. Trabajamos de la mano con PROMPERÚ para poder incrementar el valor de lo invertido en el Perú, ¿no? Y como responsabilidad transversal tenemos el desarrollo de la imagen país y el posicionamiento de la marca Perú. Les contaba
que en el ámbito nacional PROMPERÚ trabaja utilizando el mecanismo de la ruta exportadora. Esta ruta exportadora tiene 26 estadios. Las empresas pueden acercarse a PROMPERÚ y en función a su conocimiento, capacidad exportadora, recursos, se pueden ubicar en las distintas partes de esta ruta exportadora, ¿no? No necesariamente todos comienzan en el número 1, ¿no? Hay Gustavo, empresas que ya... Sí. nos quedan 4 minutos para ir finalizando. Perfecto. Entonces, es ahí donde ustedes como empresa pueden recurrir a PROMPERÚ y poder integrarse en la ruta exportadora. Ahora, ¿cuáles son los desafíos y las oportunidades que existen en el comercio exterior para ustedes, como estudiantes de la Escuela de Marketing Global y Administración Comercial? Esto ustedes deben tener como desafío, ustedes deben dimensionar e interpretar las nuevas tendencias del comercio internacional, tanto desde el sector público cuanto del sector privado. Muchos de ustedes al finalizar su carrera decidirán si quieren formar parte del sector público o el sector privado. Pero hay que poder, en ambos campos, hay que interpretar las tendencias, hay que dimensionarlas, hay que establecer estrategias para las empresas en las cuales trabajamos o los organismos de gobierno en los cuales trabajamos. Ahora vemos que el comercio internacional se ha visto afectado por la pandemia, por el costo de los contenedores, ahora por una guerra. Entonces, tanto el funcionario público como el gerente de la empresa debe ser muy dinámico para poder diseñar, incorporar nuevos elementos del conocimiento para el diseño, formulación y creación de estrategias exitosas, ¿no? No solo basta saber de economía, hay que saber también de tecnología, hay que ver qué plataformas podemos usar, cuáles son los recursos disponibles. Hay que ser muy, muy, muy versátil en estos tiempos, ¿no? Y otra cosa muy importante, desarrollar las capacidades blandas que tengan, ¿no? Hay que tener capacidad para interaccionar con equipos multidisciplinarios para enfrentar el universo de retos que plantea el comercio exterior, ¿no? Sucede, a mí me pasa en el sector público que cuando yo me siento en una mesa y quiero hacer algo, tengo a mis colegas al lado y les digo, mira, ¿qué piensas con respecto a esto? Yo soy especialista en derecho comercial y creo que debes hacer debes tomar esta acción. En el caso de otros colegas de administración, hay que interactuar con gente. Eso va a ser parte de nuestra vida profesional y hay que desarrollar esas habilidades blandas para que ustedes sean personas con las cuales se puede conversar, con las cuales se puede dialogar, ¿no? Y llegar a resultados exitosos. Las oportunidades para contribuir al desarrollo del comercio exterior del Perú se dan en dos ámbitos, como les decía. A nivel público, deben colaborar con el análisis del marco comercial internacional para el diseño de política comercial coherente, tanto en el marco internacional cuanto con la realidad exportadora del país. Para poder diseñar política comercial hay que conocer la realidad del país. Hay que saber cuáles son los sectores que están mucho más potentes, con cuáles voy a trabajar, qué voy a hacer para los que están en un estadio intermedio, cómo los voy a ayudar, ¿no? Y eso no necesariamente es dinero, ¿no? Es desarrollo de capacidades, implica muchos más factores. Otro de las posibilidades laborales que podrían tener es la de trabajar en un ministerio como el del MINCETUR y formar parte de los equipos negociadores de acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales van variando en el tiempo, van incorporando nuevos temas, ¿no? El ambiental, el laboral, y ustedes deben estar empapados de todo ese conocimiento para poder negociar
por el Perú y para el Perú en el exterior. Y bueno, quién sabe, en algunos casos algunos decidirán por convertirse en los próximos consejeros comerciales, ¿no? En el caso de las oficinas, tratamos de incorporar chicos peruanos que tengan muy buenas credenciales académicas para ir formando a las próximas personas que van a ocupar nuestros cargos, que deben ser lo mejor de lo mejor para que los resultados favorezcan al país, ¿no? A nuestro país. A nivel privado, ustedes también tienen responsabilidades y deben convertir a sus empresas en modelos de negocios exitosos, ¿no? Para eso, ser innovadores, estar viendo cuáles son las últimas tendencias en los mercados. Hay que estudiar. Estudiar nunca va a terminar para un profesional, ¿no? Y creo que ustedes deben adaptarse a eso. Y deben defender también razonablemente los intereses comerciales empresariales de corporaciones y multinacionales peruanas, ¿no? El sector privado ofrece grandes oportunidades, hay grandes empresas exportadoras en el Perú y ustedes pueden ser los próximos gerentes de estas empresas. Bueno, les doy las gracias por haberme oído. Espero que haya sido de su agrado y estoy aquí a disposición de ustedes para cualquier pregunta que pueda haber. Gracias. Bien, muchísimas gracias a nuestro expositor de la noche, a Magíster Gustavo García Benavides, consejero económico comercial del Perú para Ecuador y Centroamérica. He recibido a través de mi correo electrónico algunas consultas al respecto. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles serían los principales obstáculos para acceder al mercado ecuatoriano y cómo superar estos obstáculos? Bueno, nada es fácil en la vida, ¿no? Yo siempre digo que el comercio exterior es una carrera de largo aliento, ¿no? No es una carrera de velocidad, no son los 100 metros planos, el comercio exterior es una maratón. Hay que identificar cuáles son los potenciales que tiene nuestra empresa, ¿no? Las fortalezas con las que contamos para poder acceder al mercado. Barreras en términos arancelarios no existen, ¿no? O son muy pocas. Hay, obviamente en todos los acuerdos comerciales hay capítulos o productos sensibles que cuentan con aranceles altos o qué sé yo. Pero es identificar un nicho. Hay que pensar en la parte positiva del comercio, ¿no? Identificar un nicho, acceder al mercado, tomar contacto con el cliente, convencerlo de que nosotros somos un buen proveedor y así no va a haber barrera que se nos ponga enfrente que no podamos pasar, ¿no? Otra pregunta que también me formulan es, ¿cuáles serían a tu criterio los principales sectores económicos, los más representativos, donde existan posibilidades, particularmente para las pequeñas y medianas empresas peruanas en el mercado ecuatoriano? Ah, perfecto. El grueso de nuestras exportaciones peruanas corresponden a pequeñas y medianas empresas. Y esa es la belleza que tiene la frontera, ¿no? Hablamos el mismo idioma. La proximidad geográfica hace que los costos de transporte sean bastante reducidos. Entonces, viendo esas dos características, podemos ver que las exportaciones del Perú hacia Ecuador están bastante diversificadas, ¿no? En el sector agrario, les decía, como productores de productos procesados o como proveedores a las industrias ya establecidas, encadenándonos en sus procesos productivos. Entonces, si contamos con un insumo, habría que ver y hacer el match con la producción nacional y ver en qué forma podemos incorporarnos en esa cadena de valor. En términos de productos procesados, por ejemplo, en los alimentos, este es un país dolarizado, bastante caro.
y yo creo que los márgenes para las empresas peruanas pueden ser altos si miran a este mercado, ¿no? Hay gran oportunidad, existe mucha compra por el canal tradicional, los supermercados y también distribuidores que nos permiten llegar a los mini markets, por ejemplo, que ahora en épocas de pandemia son un sector bastante interesante, ¿no? Ya las compras, por el temor de desplazarse, de subirse a un bus para ir a comprar, la gente compra en la esquina de su casa, ¿no? Y hay distribuidores que están cubriendo ese nicho de mercado y creo que puede ser bastante interesante para nosotros. Ok, otra de las preguntas que me formula el público es ¿qué servicios tendrían potencial, qué servicios peruanos tendrían potencial en el mercado ecuatoriano? A ver, en el caso de los servicios, es bien interesante el sector minero, por ejemplo. Servicios a la minería, ingeniería. La minería en el Ecuador no tiene tantos años de experiencia como la tiene en el Perú, ¿no? Adicionalmente a esto, tanto Perú cuanto Ecuador son países polimetálicos, ¿no? Los expertices cambian. No es lo mismo extraer oro que extraer zinc o cobre, ¿no? Son ciencias completamente diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, proveedores para el manejo de los inventarios que tienen estas empresas mineras. Yo he podido ver que, por ejemplo, tienen en sus almacenes válvulas, ¿no? Estas válvulas son válvulas carísimas, $3 millones puede costar una válvula, ¿no? Y no manejan sus inventarios. Entonces, tienen la necesidad de comprar una válvula y no saben que la tienen en el almacén. Y hacen una compra de $3 millones, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, el manejo de los inventarios. Quien pudiera dar servicios de manejo de inventarios tendría una gran oportunidad aquí en el Ecuador. Otro de los temas para servicios son los de ingeniería para el sector minero. Eso es otro de los servicios importantes aquí. Después he visto también plataformas de venta online. Eso podría tener bastante acogida en este mercado, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿no? Existen, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, 3 compañías que hacen delivery, ¿no? Y tal vez se podría optimizar esto a través de otras plataformas que no sean tan costosas, porque cada vez que uno pide un delivery paga, ¿no? Entonces, tener una alternativa, una cuarta alternativa mucho más barata, podría ser interesante para ellos. Iván, no te escucho, tu micro está mudo. Ok, ahora sí. Y la última pregunta, ya para despedir la jornada, es si tuvieras que dar alguna recomendación a una empresa que está iniciando operaciones o que quiere dirigir esfuerzos de exportación al mercado ecuatoriano, ¿le recomendarías en primer término la plaza denominada Guayaquil o la plaza denominada Quito? Bueno, dependerá en ese caso del tipo El de sector. producto, ¿no? Del producto y del sector, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere vender ropas de baño, que vaya a Guayaquil, no necesariamente. Si quiere vender abrigos, tendría que ir a Quito, ¿no? Depende del producto, pero las oportunidades están. Por ejemplo, en el caso de los textiles de alpaca, Ecuador cuenta con alpacas, es país andino, ¿no? Sin embargo, aquí hay grandes problemas para el diseño. Uno compra la chompa de alpaca que se compraba hace 20 años en el Perú, ¿no? Con la llamita, la banderita, y la gente ya no demanda eso. La fibra es importantísima, ¿no? Y muy apreciada internacionalmente.
pero lo que le incorpora valor en estos tiempos es el diseño, ¿no? Y para ese sector yo creo que también hay oportunidades para la joyería. Ecuador produce plata. He podido ver que los precios son 3 veces los precios que existen en el Perú, ¿no? Y nosotros tenemos grandes diseñadores de joyas y entrar con una oferta diferenciada, creo que garantiza el éxito, ¿no? Bien. Bien, hoy día hemos tenido aproximadamente más de 270 participantes. Es un éxito la conferencia del día de hoy. Agradecemos sinceramente a nuestro expositor del día de hoy, el economista magíster Gustavo García Benavides. Y en nombre de la Universidad Ricardo Palma, le hacemos llegar el diploma digital que se lo enviaremos por correo electrónico por su disertación el día de hoy denominada Marketing Global accediendo al mercado del Ecuador. Muchísimas gracias a todos los participantes, a los docentes, a los estudiantes y a todos los invitados por esta brillante y destacada participación. Muchos éxitos en tu carrera, Gustavo, y nos despedimos. Muchas gracias a todos los presentes. Ha terminado esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Un saludo a nuestros próximos colegas. Espero que en algún momento verlos como consejeros comerciales del Perú en el exterior. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bien. Muy buenas noches, damas y caballeros. Ha finalizado el evento. Muy buenas noches. Gracias.